La magistrada presidenta de la Sala Superior aseguró que la justicia no responde a clamores políticos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó investigar presuntos hechos de violencia en razón de género en Veracruz. El INE informó que el 1 de julio podrán votar desde el extranjero 181,256 mexicanas y mexicanos. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lina Rosique y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. Al participar en el 10º encuentro universitario con el Poder Judicial Federal, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasís, aseguró que la justicia no responde a los clamores políticos ni a las necesidades de una coyuntura. Las decisiones de los juzgadores, dijo la magistrada, deben basarse exclusivamente en razones de derecho, en la racionalidad jurídica y jamás en filias o fobias partidistas. La magistrada Otálora Malasís recalcó que el papel del Tribunal Electoral es el de velar porque se preserve el orden constitucional democrático y se proteja dentro de este orden el ejercicio de los derechos político-electorales, lo que implica un compromiso por parte de sus integrantes con la imparcialidad, la autonomía y la celeridad para resolver todos los juicios que les someten. Al hablar ante jóvenes estudiantes de diversas universidades del país, reunidos en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, la magistrada presidenta de la Sala Superior los instó a tener mucho cuidado con las noticias que circulan y a las mismas noticias que uno mismo difunde, sin tener la certeza de que esta es una información cierta y verificada, porque eso finalmente incide en la libertad que tiene cada ciudadano de emitir su sufragio el día de la jornada electoral. En información de la sesión pública de resolución de la Sala Superior, el Pleno ordenó investigar presuntos hechos de violencia en el estado de Veracruz. Vamos a la información. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo de la Junta Distrital 5 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz, que desechó una queja presentada por supuesta difusión de propaganda que denigraba al partido político Morena y a su candidata Raquel Bonilla Herrera mediante calumnia y violencia política de género. En consecuencia, la Sala Superior ordenó a la Junta Distrital admitir la queja presentada y llevar a cabo la investigación pertinente para determinar si la difusión de la propaganda hace un llamado a no votar por la candidata por el solo hecho de ser mujer, aunado a que en la propaganda aparece su imagen con leyendas ofensivas, lo que constituiría violación a la normatividad electoral. Asimismo, se ordenó que se atiendan las recomendaciones del Protocolo para Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de género y de manera urgente analice la procedencia de la medida cautelar solicitada conforme con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La Sala Superior reiteró la obligación de todas las autoridades de reconocer la igualdad, evitar cualquier trato discriminatorio por motivos de género y llamó a que cuando se trate de violencia política de género, los hechos se estudien y resuelvan con perspectiva de género. En más información de la sesión pública, la Sala Superior determinó por mayoría de votos confirmar la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que a su vez confirmó el acuerdo ISM-AQ-CG 105 de 2018 del Consejo General del Instituto Electoral Local, por el que distribuyó el financiamiento público de gastos de campaña para las candidaturas independientes registradas para la elección de la jefatura de gobierno en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. En otro asunto, el Pleno revocó por mayoría de votos decisiones de las autoridades del estado de Chiapas relativas a los registros para la elección a la gubernatura del estado. Por otro lado, en sesión privada, la Sala Superior confirmó el acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
con el que se declararon procedentes las medidas cautelares y se ordenó el retiro del promocional de televisión denominado Claudia Emotivo, por el presunto uso indebido de la pauta atribuible al partido Morena. Por último, el Pleno resolvió asuntos relacionados con registros de coaliciones y de un candidato a la gubernatura en el estado de Chiapas. Al respecto, determinó que los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano deben formar una coalición para postular candidato a la gubernatura y confirmó el registro de José Antonio Aguilar Bodegas como su candidato a este cargo. En tanto que, respecto a dos asuntos relacionados con el registro de coaliciones, el Pleno revocó las decisiones de las instancias locales al considerar que en ambos casos existía violación al principio de uniformidad y avaló la posibilidad de incorporar a dos partidos locales a la coalición conformada por el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza. De cara a la elección del 1 de julio, magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación celebraron reuniones con integrantes de las misiones de observación electoral y acompañamiento de la Organización de Estados Americanos y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Vamos con la información. Al recibir a la misión de visitantes extranjeros de la Organización de Estados Americanos, la OEA, para el proceso electoral federal 2017-2018, encabezada por el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso destacó la importancia en este proceso electoral del tema de la igualdad de género y el trabajo que ha realizado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con otras instituciones para contar con acciones de prevención en el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género. En ese mismo contexto, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera indicó que las recomendaciones de las misiones de observación son claros referentes para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y destacó la importancia de las resoluciones emitidas en materia de candidaturas independientes, financiamiento para las autoridades electorales, representación indígena y libertad de expresión. Por su parte, el magistrado de la Sala Superior José Luis Vargas Valdés enfatizó que en México desde hace 22 años se ha buscado la consolidación de sus instituciones democráticas y agregó que la sociedad encomendó la resolución de disputas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que su prioridad es emitir resoluciones basadas en la ley, manteniendo siempre la congruencia y sin perder de vista la estabilidad democrática del país. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Malasis, señaló que la integración del máximo órgano jurisdiccional está preparada y capacitada para resolver todos los asuntos que sean presentados por los actores políticos en los plazos establecidos de manera neutral, imparcial e independiente, respetando los principios constitucionales que rigen su actuación. Durante la reunión con integrantes de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, en el marco de la misión de acompañamiento para el proceso electoral federal 2017-2018, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés, aseguró que la alta litigiosidad y competitividad que existe en el actual proceso electoral exige una absoluta transparencia en las resoluciones que emite este órgano jurisdiccional, por lo que la institución trabaja en mecanismos que contribuyan a una más ágil y mejor comunicación para dar a conocer las resoluciones a la sociedad mexicana. El magistrado Vargas Valdés destacó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y México están abiertos al mundo y a la observación y acompañamiento técnico internacional. En ese tenor, y al ser cuestionado sobre la relación entre el Tribunal Electoral y el INE por integrantes de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES, el magistrado Vargas Valdés dijo que lo único que hay entre el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un ambiente de respeto y colaboración en el ámbito de sus atribuciones. IFES es una organización internacional que se reconoce en la escena mundial por apoyar la construcción, mantenimiento y fortalecimiento de la democracia. Por ello, esta misión de acompañamiento brindará mayores elementos informativos a la opinión pública para fomentar la comprensión y el fortalecimiento de los procesos técnicos y operativos que se desarrollarán a lo largo del proceso electoral.
La misión de acompañamiento técnico de IFES estará compuesta por al menos 2 visitas, encabezadas por los especialistas internacionales en temas político-electorales, Eugenio Chicas y Armand Pechard, así como la representante de la Fundación, Margarita Seminario. Si tienes entre 15 y 25 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te invita a expresar tus ideas sobre la democracia en México en el concurso Espacio Abierto. Consulta las bases en www.te.gov.mx. Acompáñame a una breve pausa. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala Guadalajara dio sentencia al juicio ciudadano 153 de este año. Y es que una ciudadana se quejó por la respuesta del Registro Federal de Electores en la Junta Distrital 3 del INE en Baja California. Ese registro tomó la decisión de no incorporar el nombre del pueblo indígena Quiligua en la credencial para votar de la ciudadana actora. Al respecto, la magistrada y los magistrados de Sala Guadalajara resolvieron anular la decisión de la Junta Distrital 3 del INE en Baja California. Del análisis del asunto sobre la posibilidad de incluir o no incluir el nombre del pueblo indígena Quiligua, se concluye que debe ser el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como órgano superior, quien debe resolver. Los consejeros del INE nacional deben resolver y no el registro en la Junta Distrital 3 en Baja California. Y la Sala Monterrey, en el juicio de revisión constitucional electoral 51 de este año, promovido por los partidos del Trabajo, Encuentro Social, Morena, y por la coalición Juntos Haremos Historia, así como del juicio ciudadano 322 del año en curso, promovido por diversos ciudadanos postulados como candidatos por dicha coalición para integrar el ayuntamiento de Sichú, en Guanajuato. El juicio es promovido contra un acuerdo del Instituto Electoral local que negó el registro de tales candidaturas. Al respecto, se considera que les asiste la razón a los actores cuando sostienen que el Instituto Electoral local indebidamente negó el registro de todas las candidaturas que postularon para el ayuntamiento de Xichú solo porque uno de los partidos coaligados no postuló la candidatura a tercer regidor suplente. Al respecto, en el proyecto se sostiene que, tal como lo ha resuelto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, frente a la falta de postulación de una candidatura suplente en una lista de representación proporcional, es desproporcionado negar el registro de todos los ciudadanos que fueron postulados y que sí cumplieron con los requisitos atinentes. Bajo esas circunstancias, en el proyecto se propone anular el acuerdo impugnado y ordenar al Instituto Electoral de Guanajuato que emita otro acuerdo en el que resuelva sobre la procedencia de las candidaturas postuladas por los actores para integrar el ayuntamiento de Xichú en Guanajuato. Y la Sala Jalapa confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo que anuló acuerdos del Instituto Electoral de dicho estado.
En esos acuerdos se le negó al Partido Encuentro Social su separación de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada también por Movimiento Regeneración Nacional y del Trabajo. Lo anterior al resolver el juicio de revisión constitucional 74 y acumulados de este año. En su alegato, Morena dijo que el Tribunal Electoral de Quintana Roo partió de base errónea al pensar que el representante del partido mencionado ante el Instituto Electoral local estaba en tiempo para solicitar la separación total de la coalición. Sala Jalapa declaró infundado lo que dijo Morena porque el reglamento de elecciones del INE prevé que las modificaciones podrán realizarse hasta un día antes de iniciado el registro de candidaturas. Mientras que la cláusula 12 del convenio de coalición establece que la solicitud de separación de un partido político deberá presentarse ante la comisión coordinadora de la coalición, pero no fija un plazo o fecha cierta a que deban sujetarse los partidos para solicitarla, por lo que, al no estar regulada la temporalidad necesaria para solicitar la separación, el periodo que debe considerarse es el más benéfico al instituto político. En cuanto a los agravios presentados por los actores de los demás juicios acumulados relativos a su posible cancelación de candidaturas debido a la separación del Partido Encuentro Social, los magistrados federales los declararon inoperantes porque los ciudadanos que comparecieron en la instancia federal, es decir, en la sala, siguen registrados como candidatos de Morena y del Partido del Trabajo. Sala Toluca, los juicios ciudadanos 217 al 234 y 238 a 245 en el Estado de México fueron promovidos por diversos ciudadanos para quejarse por la supuesta falta de inscripción en el padrón electoral y listado nominal de elecciones y que atribuyen a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Elecciones del INE. Al analizar, la sala comprobó que no hay falta de inscripción, como aseguran quienes promovieron los juicios. Lo anterior, por lo informado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Elecciones, en el sentido de que quienes se quejan tienen su registro vigente ante el INE, lo cual se comprobó con los documentos correspondientes. De ahí que todos los juicios mencionados fueron sobreseídos o finalizados. En el juicio promovido por Pascual Chávez Pedraza contra la determinación del Congreso del Estado de Hidalgo, por la cual concluye que al Ayuntamiento Municipal le corresponde resolver sobre su solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de presidente municipal de Ixmiquilpan, Estado de Hidalgo. En el caso, los magistrados estimaron que resulta evidente que el actor está separado materialmente del citado puesto, por lo que se encuentran vigentes sus derechos para que pueda participar en el proceso electoral federal, como es su intención. Ahora, por lo que hace a la solicitud de la licencia por tiempo indefinido, se concluye que la autoridad facultada para ello es el Congreso del Estado, escuchando previamente la opinión del ayuntamiento. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. Y en información del Instituto Nacional Electoral, al concluir el proceso de revisión de las solicitudes de registro para votar desde el extranjero en las elecciones del próximo 1 de julio, el Instituto Nacional Electoral determinó como procedentes las solicitudes de 181.256 mexicanas y mexicanos. De acuerdo con las cifras de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, las entidades federativas con mayor número de solicitudes procedentes para votar desde el extranjero son la Ciudad de México con 28.616 solicitudes, Jalisco con 16.453, Michoacán con 14.242, Guanajuato con 11.532 y Puebla con 10.811. Las y los ciudadanos en el extranjero podrán votar por presidente de México y senadores de la República. Además, las y los ciudadanos de Chiapas, la Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán
podrán participar desde el extranjero en la elección de gobernador de su estado y el jefe de gobierno de la Ciudad de México. En otra información, al encabezar el conversatorio con autoridades electorales, Garantía de nuestro voto 2018, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, sostuvo que las elecciones del próximo 1 de julio avanzan bien y se han ido construyendo los mecanismos para que la ciudadanía pueda votar en libertad. En más información, el Instituto Nacional Electoral emitió los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y locales reintegren el remanente no ejercido o comprobado del financiamiento público otorgado para actividades ordinarias y específicas aplicable a partir del ejercicio 2018 y posteriores, en cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, asentada en el Sub-RAP 758 del 2017. 1. La primera devolución se realizará en el 2019 y serán recursos que no hubieran sido comprobados, correspondiente al ejercicio fiscal 2018-2019. 2. La metodología de cálculo será aplicable a cualquier partido político nacional en relación con el financiamiento que reciben a nivel federal y con un cálculo independiente a los partidos políticos locales según el financiamiento que reciban. 3. El monto del financiamiento público ordinario a partir del cual se realizará el cálculo del remanente a devolver será el financiamiento público neto recibido, los cuales se considerarán aquellos que recibieron en el plazo de ley correspondiente. 4. Se establece la posibilidad de que los actores políticos constituyan fideicomisos para contingencias, pasivos laborales o para inversiones inmobiliarias. El objeto de estos no podrán ser modificados sin la autorización de la autoridad electoral. 5. La posibilidad de establecer reservas por contingencias por pasivos laborales. 6. El acuerdo especifica que, terminando el proceso electoral en curso, se realizará un análisis integral al reglamento de fiscalización con la finalidad de hacerlo funcional y armónico con los lineamientos que se aprueban. Para Informativo Electoral, Verónica Martínez. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco su compañía. Soy Lina Rosique y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.